El maestro Franklin Hill Hernández es un reconocido especialista en áreas como globalización, desigualdades sociales y políticas públicas, así como biopolíticas y sexualidades. Investigador del Grupo Interdisciplinario de Estudios de Género de la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Cursó sus estudios de maestría y doctorado en antropología en la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido docente en diversas instituciones como el Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos y cuenta con numerosas publicaciones, entre las que se encuentran Es que Pedro Nel es hombre, Débora Arango y las mujeres en el arte colombiano, y Fronteras morales y políticas sexuales, apuntes sobre la política LGBT y el deseo del Estado, entre otras. Es un honor contar con su participación en este evento. Le damos la más cordial bienvenida y le cedo la palabra. Puedo decir unas palabras bien pequeños. ¿Qué es todo ese alboroto de que algo aquí está fuera de orden? Creo que tanto los negros del sur como las mujeres en el norte, todos están hablando acerca de sus derechos. Los hombres blancos tendrán que darle solución a esto muy pronto. Pero ¿qué es todo esto que aquí se está hablando? Aquel hombre dice que las mujeres necesitan que las ayuden a subir un carruaje y darles la mano para pasar una zanja y darles los mejores lugares en todas partes. Nunca nadie me ha ayudado a mí a subir un carruaje, o me ha ayudado a pasar un charco, o haberme dado el mejor lugar en ninguna parte. ¿Y acaso no soy una mujer? Mírenme, miren mi brazo. He arado y plantado y recogido en graneros, y ningún hombre me ha ayudado. ¿Y acaso no soy una mujer? Yo podía trabajar tanto y comer tanto como un hombre, cuando pude hacerlo, y soportar el látigo también. ¿Y acaso no soy una mujer? Y he dado a luz a 13 pequeños, y los he visto también a casi todos ser vendidos como esclavos. Y cuando grité con mi dolor de madre, nadie más que Jesús me escuchó. ¿Y acaso no soy una mujer? Entonces se habla de qué es esto que ellos tienen en su cabeza. ¿De qué es esto de que hablan? Es eso, querido. ¿Qué tiene eso que ver con los derechos de las mujeres? ¿O los derechos de los negros? Si mi vasija no tuviera sino una pinta y la suya un cuarto, ¿no sería ruin dejarme tener mi pequeña vasija llena? Entonces, ese pequeño hombre de negro allí, él dice que las mujeres no pueden tener los mismos derechos que los hombres, porque Cristo no era una mujer. ¿De dónde vino Cristo? ¿De dónde vino Cristo? De Dios y de una mujer. El hombre no tuvo nada que ver con él. Si la primera mujer que Dios hizo jamás fue tan fuerte incluso para poder poner el mundo patas arriba ella sola, estas mujeres juntas deben ser capaces de volverlo a su sitio y ponerlo en su correcto lugar otra vez. Y ahora ellas están pidiendo hacerlo. Los hombres deberían dejarlas hacerlo. Muchas gracias a ustedes por haberme escuchado. Y ahora la vieja Sojourner no tiene nada más que decir. Diciembre de 1851, Convención de los Derechos de las Mujeres, Akron, Ohio. Buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias a la profesora Natalia Flores Garrido, al proyecto MISEAL, al CUED de la Universidad Nacional Autónoma de México por esta invitación. Espero en esta presentación hacer 3 cosas. La primera, dar a conocer algunos datos históricos sobre la genealogía de este marco teórico político que inicialmente llamaremos interseccionalidad. La segunda es mostrar la manera como se incorpora o no perspectivas de este tipo en las políticas públicas, en el caso de la ciudad de Bogotá, que es el caso que conozco, particularmente las referidas a la sexualidad.
Y finalmente, unas reflexiones sobre justicia y equidad, particularmente para el contexto de la educación superior. Una genealogía de la interseccionalidad, una genealogía entre otras posibles. Voy a dar entonces una versión de esto que llamamos interseccionalidad, que nos parece muy contemporáneo y de punta, pero que tiene antecedentes en el siglo XIX, en la historia de los derechos de las mujeres y de las personas negras en los Estados Unidos, en dos movimientos sociales asociados, el sufragista y el abolicionista, y en una tradición intelectual y política que hoy identificamos como el Black Feminism, el feminismo negro. Evidentemente esta historia tiene otros brazos, como los desarrollos del feminismo negro británico, los feminismos negros latinoamericanos y caribeños. Sin embargo, para los objetivos de esta presentación, solo me concentraré en la raíz estadounidense. Cuando digo mi versión, es que es posible, cuando se hacen este tipo de ejercicios genealógicos, enfatizar en otros protagonistas y tener diferentes recortes temporales. Yo, de manera intencionada y con base en algunos trabajos, pongo el discurso de Sojourner Truth de 1851, ¿acaso no soy una mujer?, como la piedra fundadora de esta tradición intelectual y política. Y digo intencionada en el sentido de darle ese lugar fundacional a una mujer que fue esclava 40 años de su vida, que era iletrada y que luego, como libre y convertida al metodismo, trabajó en la causa abolicionista y feminista en los mediados del siglo XIX. Dos autoras del Black Feminism aparecen cuando indagamos por esta categoría: la abogada Kimberlé Crenshaw, quien fue quien acuñó este término, y la socióloga Patricia Hill Collins, que es sin duda quien le da sistematicidad y coherencia teórica a lo que llamamos hoy el Black Feminism, y en ese sentido su obra es sin duda robusta en términos teóricos y de alcance. Ambas autoras tienen una producción interesante y más o menos contemporánea. Allí en el cuadro pues vemos algunas obras que considero representativas. El trabajo de Patricia Hill Collins es una socióloga, pues, prácticamente una referencia, presidió la Sociedad Americana de Sociología, y es sin duda un aporte fundamental a la teoría social en general, pero aquí destaco en lo que tiene que ver con nuestro tema, estos trabajos. Quiero hacer énfasis en el segundo trabajo que aparece en el cuadro de Patricia Hill Collins, que es sobre el pensamiento negro feminista, y hacer referencia del artículo quizá más citado de Kimberlé Crenshaw, que es ese Haciendo un mapa de los márgenes, que es una discusión sobre la violencia contra las mujeres de color en los Estados Unidos. Pero hay un texto anterior de 1989 en la que precisamente ella aborda esta categoría de interseccionalidad en relación con la doctrina antidiscriminación. Si bien algunas autoras insisten en irse por uno u otro camino, o que clasifican entre un paradigma que sería más liberal y otro más crítico, yo no seguiría esta distinción. Si bien las propuestas de ambas autoras tienen diferencias, no pondría el foco de esa forma. Pienso a grandes rasgos que las diferencias tienen que ver, en primer lugar, con sus disciplinas, lo que implica también preocupaciones y preguntas diferentes sobre el mundo social. Ellas tienen otros trabajos, como ya mencioné, pero en particular, con lo que nos atañe al tema aquí explorado, cabe decir que mientras Kimberlé Crenshaw tiene una particular preocupación por las leyes y las políticas públicas antidiscriminación, la violencia contra las mujeres, incluyendo su aspecto más práctico, como la actuación de la policía cuando un marido golpea a una mujer,
o cómo funcionan los refugios para mujeres golpeadas, Hill Collins tiene una preocupación por la episteme y las fuentes del pensamiento negro feminista, la cuestión de las experiencias cruzadas de las mujeres negras, los movimientos sociales, la política y la sexualidad. Es importante notar que además estas autoras y otras han propuesto diferentes categorías de análisis para entender las relaciones entre diferentes órdenes de poder. Y ahí quería señalar como algunas de esas categorías: opresiones múltiples, que es un concepto propuesto por Merriam-Webster; simultaneidad de opresiones, que encontramos en el manifiesto del colectivo del Río Combají; interseccionalidad, que es el propuesto por Crenshaw, y que espero en el día de mañana comentar algo sobre los límites de ese tipo de matemática; matriz de dominación y matriz de opresión, que es el propuesto por Patricia Hill Collins. Y quería poner allí dos aportes que a mí me parecen interesantes, y es lo que está trabajando ahora Mara Viveros con la categoría de consustancialidad, y una de nuestras estudiantes de la maestría de género, que propone una revisión del concepto de matriz de dominación de Patricia Hill Collins, usando matrices de poder para hacer como una perspectiva más amplia, que no considere solamente la dominación, sino también el lugar dominante. Volviendo a la historia de esta tradición intelectual y política, cabe decir que su principal fuente la podemos hallar en los movimientos antiabolicionistas y sufragistas de la primera mitad del siglo XIX, y ahorita retomo este asunto. Nos hemos preguntado recientemente sobre las tensiones que existen en los movimientos sociales y grupos minorizados en el camino de incluir en sus agendas causas políticas más amplias: derechos sexuales y de las mujeres en el movimiento negro, antirracismo en los movimientos feministas y de mujeres. Y pensamos que las apuestas por agendas conjuntas en torno a distintos tipos de desigualdades son más o menos nuevas. Sin embargo, es importante recordar que en el caso de Estados Unidos, los movimientos sufragistas y antiabolicionistas de la primera mitad del siglo XIX tuvieron estrechas relaciones e incluso espacios conjuntos de trabajo. Encontramos espacios políticos que eran multirraciales, habían hombres y mujeres y personas de diversas religiones. Siguiente. Para esta parte que voy a comentar ahora, me quiero apoyar en el trabajo de la profesora Elsa Dorlan, Black Feminist, Anthologie de Féminisme Africaine-Américaine, en el que la filósofa editó una versión francesa de textos selectos del Black Feminism, que es una producción que está principalmente en inglés. Dorlan allí incluye textos de Michelle Wallace, del Combahee Rebel Collective, de Audre Lorde, de Barbara Smith, Hazel Carvin, Bell Hooks, Patricia Hill Collins, entre otras. Para el caso de la lengua castellana se ha traducido algunos artículos en diversos libros colectivos, pero tenemos prácticamente un solo trabajo que hacer, un tipo de recopilación parecido, que no es igual al que hizo Elsa Dorlan, y ese libro editado por la profesora Mercedes Jabardo, Feminismos Negros, una antología, que lo encontramos en la editorial Traficante de Sueños, y que tiene escritos de Sojourner Truth, de Ida Wells, de Patricia Hill Collins, a Angela Davis, a Hazel Carvin, etc. Volviendo a la historia que queremos reconstruir, grupos de mujeres se organizaron específicamente en torno a la abolición de la esclavitud, como las ligas de mujeres anti-esclavitud y esta sociedad de señoras anti-abolicionistas de Nueva York, que ese modelo se reprodujo en diferentes, ese modelo de militancia se reprodujo en diferentes ciudades. En 1866, después de la Guerra de Secesión, en la 11ª Convención Nacional de los Derechos de las Mujeres, se crea la Asociación Americana por la Igualdad de Derechos,
que sesionó hasta 1869. Estos movimientos sociales trabajaron conjuntamente en el entendido de que no podía haber justicia en una sociedad donde todos los ciudadanos y ciudadanas no tuvieran derechos y no tuvieran los mismos derechos. Y esa empresa implicaba tanto el derecho al voto y a la ciudadanía de las mujeres, como la ciudadanía y el derecho al voto para las personas negras. Aunque ya se había abolido la esclavitud para 1865 en el caso de Estados Unidos, la ciudadanía de las personas negras estaba a medias y de hecho no tuvieron acceso al voto de manera equitativa sino hasta 1965. Haciendo un salto bastante largo, es en los años 70 del siglo XIX que con las tensiones que empezaron a emerger en los grupos feministas y en los grupos antiabolicionistas y con la implementación de las leyes conocidas como Jim Crow, que esta alianza política se rompe y puso una lógica de competencia de cuál era la causa más importante y qué alianzas hacer en torno a los partidos republicano y demócrata, que efectivamente se alinearon con una de estas causas: los demócratas por las mujeres y los republicanos por las personas negras. Feministas abolicionistas como Elizabeth Stanton y Susan Anthony argumentaron que la causa de las mujeres no podía ser aplazada por la causa de los derechos de la gente negra, y estaban molestas porque los abolicionistas no fueron suficientemente solidarios con la causa feminista y las mujeres quedaron nuevamente aplazadas como menos importantes. La cuestión se resolvió así: feministas, las mujeres primero; abolicionistas, los negros primero. Llegó posteriormente la expulsión de las mujeres negras de espacios como los clubes y las asociaciones de ladies, y la de personajes como Frederick Douglass, abolicionista que militó también en los espacios del sufragismo feminista, de la convención de la Asociación Nacional Americana por el Sufragio de las Mujeres. Acciones que funcionaron como una estrategia para atraer a las mujeres del sur de los Estados Unidos a la causa feminista. Recordemos que para este periodo no se había logrado el voto para las mujeres, aunque algunos estados como Kansas y Wyoming lo habían hecho en el siglo XIX. Para las mujeres blancas fue hasta 1920 cuando se consagró federalmente con la enmienda decimonona a la Constitución Americana, en que las mujeres lograron pleno derecho al voto. En medio de esta política segregacionista podemos entender que el movimiento feminista sufragista para finales del siglo XIX y principios del XX se había convertido prácticamente en un movimiento de mujeres blancas, aunque existían organizaciones de mujeres negras. Pero como vimos, no era así al principio. En 1896 se fundó la Asociación Nacional de Mujeres de Color. Es con este nuevo perfil del feminismo que aparecerá después la crítica de las feministas negras al feminismo, que podía ser en ese momento adjetivado como blanco, en el sentido de que el sujeto político de ese movimiento, tal y como era narrado por las mismas mujeres, no podía ser encarnado por las mujeres negras ni las mujeres de color en general, a lo que se une también la posición en contra del separatismo feminista en relación con los hombres, ya que las mujeres negras, si bien reconocían y denunciaban el sexismo de sus corraciales, no podían excluirlos como aliados políticos, como algunas feministas blancas promulgaban. Si bien, como vemos, esta historia tiene largos antecedentes históricos, es en los años 70, 80 del siglo XX donde podemos identificar una sistematicidad del Black Feminism y donde podemos encontrar lo que podríamos llamar obras fundadoras de esa tradición intelectual y política, y una propuesta más consolidada de teoría y acción política que hoy podríamos llamar con esa categoría curtida de interseccionalidad. Aquí cabe mencionar un trabajo pionero
el trabajo de Merian Weathers, que es un argumento para la liberación de las mujeres las mujeres negras como fuerza revolucionaria, que comienza así: nadie puede pelear tu batalla por ti, debes hacerlo tú misma, y en la que notamos aquí un cambio de mentalidad en lo que se refiere a las estrategias políticas conjuntas, y donde la solidaridad entre agendas políticas era menos probable. Analiza también las relaciones entre movimiento feminista y movimiento negro, critica el separatismo feminista y racial, y analiza la común opresión de las mujeres, incluidas las mujeres blancas. Tenemos en el año siguiente, en 1970, el Black Women's Manifiesto del colectivo de las mujeres del tercer mundo, la Alianza de las Mujeres del Tercer Mundo, que interesantemente era un colectivo en el que estaban no solamente mujeres negras, sino mujeres puertorriqueñas y otras mujeres latinas en ese espacio. Otro trabajo interesante, el de Michelle Wallace, la crítica a la sororidad. Y tenemos hasta el 77 uno de los escritos que quizá conocemos más en el contexto latinoamericano, que es el manifiesto del colectivo del Río Combají. El manifiesto del Río Combají, el colectivo del Río Combají era un colectivo conformado por mujeres negras, lesbianas y anticapitalistas, que hicieron una disidencia con la Organización Nacional de Feministas Negras en 1974, por considerar que era una organización burguesa y heterocentrada. Allí en este colectivo podemos encontrar varias de las autoras que están mencionadas allí, como Barbara Smith, Cheryl Clark, Gloria Hull. Es muy importante, sin duda, aunque hay estos escritos anteriores, pero definitivamente el manifiesto del Río Combají es un parteaguas en relación, digamos, a este pensamiento político. Continúa en la crítica con el separatismo lésbico y feminista, insiste en no explicar la situación de las mujeres solamente con la categoría de género, tienen una posición construccionista frente al sexo y la raza, mirándolo en paralelo como dos órdenes de poder que son construidos socialmente. Un apartado del manifiesto dice así: la declaración más general de nuestra política en este momento sería que estamos comprometidas a luchar contra la opresión racial, sexual, heterosexual y clasista, y que nuestra tarea específica es el desarrollo de un análisis y una práctica integrados, basados en el hecho de que los sistemas mayores de la opresión se eslabonan. La síntesis de estas opresiones crean las condiciones de nuestras vidas. Como mujeres negras, vemos el feminismo negro como el lógico movimiento político para combatir las opresiones simultáneas y múltiples a las que se enfrentan todas las mujeres de color. Más que proponer un sujeto político esencializado que encarnaría sustancialmente el lugar de la dominación, ellas propusieron una apuesta radical de justicia, en el sentido de que si las mujeres negras fueran libres, esto significaría que todas las demás tendrían que ser libres, ya que la libertad de ellas exigiría la destrucción de todos los sistemas de opresión. En 1982 hay un texto con un título bellísimo y muy diciente de lo que es esta apuesta, y es el texto de Gloria Hull, Patricia Bell Scott y Barbara Smith, que se llama Todas las mujeres son blancas, todos los negros son hombres y algunas de nosotras somos valientes. Además de ser un título hermoso desde mi punto de vista, es un título muy diciente de lo que significaba la tensión de militar entre la causa antirracista y la causa antisexista. Está el trabajo de Angela Davis en los 80s, particularmente Mujeres, Raza y Clase,
los trabajos de Audre Lorde, y quiero resaltar esos trabajos porque esta es una apuesta epistemológica en la que no solamente están investigadoras, sociólogas, sino que también hay artistas, literatas, poetas, y eso la hace, en mi opinión, también muy interesante. Hablamos ya de los trabajos de Crenshaw y Jane Collins en los 80s y 90s, y hay una serie de autoras allí que vale la pena mencionar. En América Latina y el Caribe, que como decía no iba a abordar esta parte, pero quería mencionar a Sueli Carneiro, Mara Viveros, Xochitl Curiel, Breni Mendoza, Betty Ruth Lozano, y una creciente cada vez mayor de colectivos feministas jóvenes en Brasil, Colombia, Centroamérica y el Caribe, que están aproximándose, digamos, a estos temas. ¿Para qué todo esto? ¿Cuál es el sentido de explicar todo esto? No es solo para saber esta historia y visibilizar esta epistemología tan útil a la teoría social en general, sino para pensarse las luchas por las desigualdades hoy. Las y los invito a que pensemos esta historia, o esta historia que he tratado de contar ahorita rápidamente. ¿Qué nos dice esa historia para hoy? ¿Qué respuestas nos da para las preguntas que estamos teniendo hoy? Y sobre todo, ¿qué utilidad tiene este marco para América Latina, teniendo en cuenta que la historia de las relaciones raciales en América Latina no es como la historia de los Estados Unidos? Interseccionalidad, políticas públicas y gobierno de las diferencias. Entonces ya entendemos que interseccionalidad es tanto un modelo de análisis de las desigualdades sociales como una estrategia de acción política. Cabe decir que esta es su vocación, ser política, ya que brota de una preocupación muy específica de las mujeres negras para entender y combatir particularmente dos problemas que las concernían, el sexismo y el racismo. Hacer una pregunta sobre la interseccionalidad para las políticas públicas tiene varios problemas. En primer lugar, algunos pensarán que esto es una categoría difícilmente operacionalizable, y de hecho lo es. En ese sentido, medir su rendimiento en términos de utilidad para las políticas del Estado creo que puede ser un primer error. ¿Cuáles son los propósitos del Estado? En segundo lugar, es necesario pensar el contexto en el que nace esta propuesta, el norteamericano, con una historia racial muy distinta a la latinoamericana, y en ese sentido, esa utilería teórica y política demanda adaptaciones que consideren los contextos y las historias locales. Finalmente, el rendimiento de los análisis es desbalanceado, y en ese sentido la propuesta ha podido ganar más posibilidades de leer relaciones entre género y raza, género y clase, y quizá menos las relaciones raza y sexualidad, género y sexualidad, y menos aún relación con el ciclo de vida, discapacidad, etc. Que a veces cuando hablamos de interseccionalidad hacemos como esa lista de muchas cosas, pero lo que vemos es que los trabajos son escasos en hacer ese tipo de puentes. El acumulado mayor que tenemos es el acumulado que relaciona raza con género, ¿sí? Y después, más o menos en ese triángulo que pongo allí invertido, y muchos otros que están por hacer. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque tenemos un acumulado desigual en el que predomina la relación raza-género. Hay otros aportes feministas que han sido fructíferos para las relaciones sexualidad-raza, género-sexualidad. Para el caso de la relación sexualidad-raza, hay trabajos contemporáneos interesantes como el de la socióloga John Nagel, e incluso trabajos latinoamericanos, incluidos de la profesora Mara Viveros. Hay un libro en ese sentido interesante que reúne trabajos de América Latina, que es el editado por Peter Wade, Fernando Urrea y Mara Viveros, que se llama Raza, Etnicidad y Sexualidades, Ciudadanía y Multiculturalismo en América Latina. Y para el caso de la relación sexualidad-género, el trabajo de Gail Rubin y de Carol Vance en los Estados Unidos.
Estos límites en relación con el marco llamado interseccionalidad también tienen que ver con lo que ya comenté, y es que existen otras formas de nombrar y entender este tipo de análisis. Por ejemplo, la categoría matriz de dominación de Patricia Hill Collins que mencioné y las otras que vieron antes. En relación con las políticas públicas poblacionales, hacer un diálogo con esta teoría resulta muy difícil, porque su manera de entender y gobernar las diferencias va por un camino muy distinto. En ese sentido implica cambiar el modelo de entender las diferencias. Como mencioné, la atención principal donde brota esta propuesta tiene que ver con la militancia antirracista y antisexista. El caso estudiado por Crenshaw es típico al respecto. Hablando de la violencia doméstica contra las mujeres de color en los Estados Unidos, muestra los dilemas de politizar las cuestiones de género en los grupos minorizados en relación con la raza. Como ella lo describe, la politización de esas violencias hizo emerger la resistencia de los movimientos antirracistas a la denuncia de la violencia contra las mujeres, tanto dentro como fuera del grupo minoritario. Esa denuncia feminista ha sido vista como un elemento que divide la causa racial adentro, de la misma manera que visibilizar la violencia contra las mujeres negras puede reafirmar los estereotipos estigmatizantes construidos sobre las comunidades negras desde fuera, en el entendido de que sus modelos represivos de género demostrarían precisamente su primitivismo y su inferioridad moral. Crenshaw, al captar esta tensión, subraya que a pesar de los temores de los líderes antirracistas, visibilizar esta violencia no significa ni banalizar el racismo exógeno, ni sus relaciones con esa misma violencia interna. El esquema analítico de Crenshaw nos invita a pensar las relaciones o intersección entre categorías al tiempo de pensar siempre cierta independencia analítica de esas mismas categorías. Y eso es una consideración muy importante. En el problema por ella estudiado entonces nos invita a pensar a los hombres negros como hombres, como negros y como hombres negros, asimismo a las mujeres, en tres tiempos analíticos diferentes. El ejercicio a primera vista contradictorio se resume en esa frase popularizada en los espacios de las feministas negras: olvídate de que soy negra, pero no te olvides de que soy negro. Y es la tensión que siempre tenemos con esas diferencias: cómo incluirlas y cómo no contribuir a esencializarlas. Esta frase tiene la intención de librarse del esencialismo y la racialización, hablando al tiempo desde un lugar marcado y a la vez con aspiración universalista. Pero propone también que aunque ninguna posición de clase, de raza, de sexo, de género, de capacidad, de edad, es la totalidad de la experiencia de nadie, de ningún sujeto, de ninguna sujeta, todas esas posiciones son importantes. A este punto entendemos que la interseccionalidad es tanto una manera de entender las desigualdades sociales como de movilizarse políticamente, como ya lo mencioné, pero también es una manera particular de entender las diferencias, desigualdades. Ahora sí, considerada así, la interseccionalidad empieza a ser un modelo cada vez más utilizado directa o indirectamente por funcionarios públicos y por activistas. ¿Hasta qué punto lo aprovechan? Es cada vez más citada en los documentos de políticas públicas, pero ¿qué efecto tiene esto? Es muy nuevo para saberlo todavía, es algo muy nuevo, como para lo sabremos en unos años. Pero es importante considerar que la interseccionalidad, como otras categorías críticas, tiene además límites prácticos desafiantes. Límites prácticos no porque sea una abstracción. Creo que con lo dicho antes está muy claro que es una propuesta viva y que brota de experiencias humanas concretas, de cuerpos y de problemas concretos, pero se choca con una forma de razonar y de actuar profundamente instalada en nuestra sociedad y en nuestras instituciones de conocimiento. Como lo refiere Pechenyi y de la dehesa, hay modelos comprensivos, por ejemplo en el caso de la sexualidad,
y de otros ámbitos sociales más emancipatorios, pero menos prácticos para ser puestos en marcha como políticas públicas o como agenda política para los movimientos sociales. Es el ejercicio frustrante al que se enfrentan algunos investigadores que también hacen intervención social o hacen consultorías para el Estado o agencias internacionales a la hora de aplicar marcos menos normativos que son considerados inútiles para los tecnócratas e ineficientes para cumplir las metas de los proyectos de intervención. Si no es la interseccionalidad del marco comprensivo de esas diferencias, ¿cuál es el que predomina? Si revisamos tanto la puesta en marcha como la formulación de políticas públicas en una ciudad como Bogotá, Colombia, hablo de ese caso porque es el que conozco, e invito a que ustedes hagan las preguntas para sus políticas y para sus contextos, podemos identificar cómo se administran las diferencias y cómo han utilizado a su acomodo y a medias esa comprensión. Cabe decir que los estados en los últimos años han tenido una fuerte capacidad de absorber discursos críticos de los movimientos sociales y de la academia. Nos han quitado nuestras palabras de lucha. Es una frase que podrían emitir las y los militantes de varios movimientos sociales como reflejo de la captación, despolitización e institucionalización de algunas agendas sociales. El género es paradigmático de eso. Hay un modelo predominante usado para administrar las diferencias en Bogotá, el modelo poblacional. Este modelo es resultado de dos influencias, una marcada por las organizaciones y movimientos sociales y otra influenciada por el modelo étnico esencialista, que ahorita explico qué es eso. La primera influencia está relacionada con el hecho de que las políticas públicas en Bogotá desde los últimos gobiernos locales han tenido una importante inclusión de los movimientos sociales en la formulación de acciones públicas y políticas sociales, cuestión iniciada por gobiernos de movimientos cívicos que llegaron al poder y profundizada por los dos últimos gobiernos de izquierda, cuyo partido político, el Polo Democrático Alternativo, también se ha organizado interiormente en sectores sociales. La actual administración de Gustavo Petro, del partido de centroizquierda progresistas, yo creo que ha radicalizado incluso algunas de estas apuestas. Siguiente. Este modelo de ciudad ha organizado sus políticas sociales en grupos poblacionales: niñez, adulto mayor, afrodescendientes, indígenas, rom, mujeres, discapacitados, habitantes de calle, jóvenes, LGBT, entre otros. Varios de ellos ya con políticas públicas en desarrollo y otras aprobadas oficialmente. La política de mujer y géneros está desde el 2003, la discapacidad desde el 2007, la de personas LGBT 2007 y 2009, y más recientemente aprobadas las de afrodescendientes, la de adultez, y está a puertas de salir la de sexualidad, que es interesante que no es una política poblacional, sino que es como habría que analizar este tipo de política que es, aunque liderada por la Secretaría de Salud, lo que me genera preguntas sobre qué significado de sexualidad aparecerá en esa política. Es difícil hacer aquí un balance de los alcances de esta manera de administrar las diferencias. Particularmente considero que ha contribuido a una democratización importante de la ciudad, a la inclusión de sectores subordinados y al fortalecimiento de la participación ciudadana. Sin embargo, quiero resaltar algunos problemas de ese modelo en su tarea de administrar la diferencia, centrado en lo que podemos llamar un modelo étnico esencialista. Si bien, como decía, esa orientación poblacional ha redundado en ampliación de ciudadanía, también deja consecuencias en la manera de representar esos grupos poblacionales. Representar en dos sentidos: en el de hacerse una imagen de ellos y en el de organizar a la población para hablar en nombre, digamos, de esa población. Algunas veces da la impresión de que todas las diferencias van para el mismo saco común de los otros, y hay un consenso políticamente correcto que impone nombrar todas las diferencias posibles sin que esto signifique un cambio en las representaciones sobre esos grupos minorizados, ni una necesaria reducción de la exclusión y su discriminación. Así, por ejemplo, el Plan de Igualdad de Oportunidades
de la Política Pública de Mujer y Géneros de Bogotá, podemos encontrar esta formulación reiterada en todas sus metas y propuestas. Al menos en el documento de formulación dice: mujeres negras, afrodescendientes, indígenas, raizales, rom, según su edad, culturas, orientación sexual, condición biopsicofísica, socioeconómica, situación de desplazamiento, reinserción y desmovilización, procedencia rural y urbana, específicamente en temas relacionados con la salud mental, VIH-Sida, seguridad laboral y autocuidado. Pero vuelvo y me pregunto, por los efectos estructurales y por los cambios epistemológicos que se relacionan con esa formulación. Lo que pienso es que si la interseccionalidad se vuelve un deber ser, pierde toda su potencialidad. Lo que llama Mara Viveros el mantra del multiculturalismo: género, raza, clase, género, raza, clase, género, raza, clase, sexualidad, discapacidad, etnicidad, edad. Repetimos y repetimos, pero seguimos haciendo las cosas casi de la misma manera. Quizá la dinámica de los movimientos de mujeres y la política pública misma son las expresiones sociales que más incluyen otras diferencias, cuestión concretada en espacios como el Consejo Consultivo de Mujeres y la Mesa Diversa de Mujeres. O sea, también hay cosas que se hacen. De todas maneras, encontramos en esta y en las demás políticas que hacen este listado de diferencias pocos indicios de cómo se ha puesto en la práctica a relacionar esas diferencias, exceptuando la lógica de competencia entre diferencias por recursos, por visibilidad o por prioridad social. Cuando hablo de un modelo étnico esencialista, hago alusión a un dato más general de la historia en el caso de Colombia, y que ustedes la pensarán para México, en el entendido de que el modelo de la diferencia institucionalizado por excelencia estuvo referido a los pueblos indígenas. Ese modelo étnico indígena, traído más o menos de la etnología, no solo ha servido para administrar la diferencia racial de las poblaciones negras también, sino la de otros sectores sociales. Así, por ejemplo, tanto las personas en situación de discapacidad como la población LGBT, en el caso de Bogotá, a veces son descritas por los funcionarios como etnias, es decir, como grupos con una cosmovisión propia, con unos valores, con un legado histórico, con una cultura. Me pregunto entonces, ¿qué consecuencias tiene que desde el Estado se piense así estas poblaciones? ¿Por qué varios líderes de las minorías sexuales se presentan de esa forma? ¿Por qué es creciente la utilización de ese modelo para nuevas ciudadanías que emergen como las relacionadas con la capacidad física y mental, la intersexualidad, etcétera? ¿Por qué se ha instaurado ese modelo? ¿Qué alternativas tenemos a las políticas poblacionales? Agendas estratégicas, transversalización en serio, que transversalización también es otra palabra mágica que resuelve eso para poner, por ejemplo, el género en todas partes, pero en ninguna. Agendas por problemas en lugar de agendas por poblaciones. Y una posible respuesta es que el modelo hegemónico de administración de poblaciones le viene bien el tema de la diferencia, precisamente porque no tiene resuelto el tema de la desigualdad, y pareciera que el tema de la diferencia da un barniz de que está resuelto. Para finalizar, quería aportar a lo que viene haciendo el proyecto MISEAL y que conozco muy parcialmente, para que esto que estoy hablando sirva de algo a este proceso. El espacio educativo no ha hecho parte de mi trabajo excepto en lo que se refiere a educación sexual, pero traté de escuchar el llamado que me hicieron en el marco de esto que ustedes están haciendo sobre la equidad en la educación, y quiero terminar haciendo algunas preguntas en borrador que se nutren de lo expuesto hasta ahora. Hay un obstáculo fundamental en plantear una perspectiva como esta en las universidades. Este obstáculo tiene que ver con el supuesto de que la universidad se sustenta en valores democráticos y en la razón, y por tanto es muy esquiva a ponerse a juicio, como lo decían también en la mesa de instalación. Es decir, una autoimagen hiperbolizada de igualdad, aunque la academia es un espacio claramente jerárquico, como se ve en todas estas rituales académicos. En las universidades estamos enseñados a estudiar el racismo, el sexismo, las desigualdades de clase afuera.
Y solo hasta hace poco, y el proyecto Miceal hace parte de ese tipo de iniciativas, nos ponemos en el ejercicio de saber qué pasa con este problema con estos problemas dentro de las universidades. Por ejemplo, ¿qué hacemos con el racismo epistémico, que sustenta una larga tradición en las universidades de negar saberes otros en la construcción de conocimiento? ¿Qué hacemos con el excesivo occidentalismo que cimienta esta institución llamada universidad? ¿Están dispuestos los académicos y académicas a aceptar otras epistemologías y otras lógicas? ¿Estamos dispuestos a cuestionar la supremacía de la vista, por ejemplo, como metáfora por excelencia del conocimiento? ¿Dejaremos de hablar de puntos ciegos, de observación como única forma de aprehensión de la realidad? ¿Qué dirán las personas que son catalogadas por nosotros como invidentes cuando hablamos así de conocimiento? ¿Y qué decir de todas las metáforas religiosas sobre la luz que signan las formas como conocemos? En otra dimensión, ¿qué hacen las universidades con sus problemas de acoso sexual? El punto intocado, al menos en mi universidad, siendo un fenómeno una y otra vez contado, pero poco denunciado y nunca intervenido de manera seria. El acoso laboral misógino de algunos departamentos, las desigualdades salariales y de representación en los cargos directivos entre hombres y mujeres. ¿Qué está dispuesta a hacer la universidad por la inclusión de las personas transexuales como parte de la comunidad estudiantil, pero también como profesoras y profesores? ¿Está dispuesta a pensar si detrás de su igualitarismo y su meritocracia abstractas simplemente se reproducen desigualdades comunes? Finalmente me pregunto si se tomarán las acciones afirmativas en serio, o una vez más ese igualitarismo abstracto seguirá ignorando que no se puede tratar igual a quienes en principio son desiguales. ¿Qué va a hacer mi universidad, me pregunto, con la creciente caída del acceso de las mujeres a la Universidad Nacional de Colombia, a la masculinización creciente de las carreras de enfermería y trabajo social? ¿Qué va a hacer la Universidad Nacional con el nuevo sistema de admisión que ha promovido más desigualdad? ¿Qué van a hacer las universidades para que estudiantes indígenas, afrodescendientes, en situación de discapacidad y de sectores populares no solamente entren, sino que permanezcan en la universidad? Aparte de las estrategias integracionistas, que es lo que más se hace en las universidades y que implica necesariamente que las personas renuncien a su diferencia para adaptarse al modelo común. Yo vuelvo nuevamente a invitar a pensar qué nos pueden inspirar las experiencias interseccionales, o como quieran llamarle, con las que empecé sobre la historia del feminismo negro y de una perspectiva interseccional, y comparar lo que estamos tratando de hacer ahora. Y por eso cierro otra vez con Sojourner Truth. Amigos míos, estoy llena de alegría. He venido con una nueva petición. Durante muchos años he dirigido peticiones públicas de parte del pobre esclavo, y ahora que ha conseguido su libertad, todavía quedan cosas por conseguir en esta tierra. Yo creo que la mujer debe tener sus derechos. Hemos sido muy afortunadas de haber acabado con la esclavitud, parcialmente, no de forma completa. Quiero destruirla de raíz. Entonces sentiremos de verdad que somos libres, que podemos ocupar cualquier lugar accesible a aquel que ha conseguido sus derechos. Creo que si tengo que responder por los pecados de mi cuerpo exactamente lo mismo que un hombre, tengo el derecho a tener exactamente lo mismo que tiene un hombre. Bien, niños, soy lo suficientemente vieja para ser la madre de todos los que están aquí. Veréis, el hombre de color ha conseguido sus derechos, pero lo ha hecho la mujer de color. El hombre de color ha conseguido sus derechos, pero nadie se preocupa por los derechos de las mujeres de color. Vaya, el hombre de color será dueño de la mujer de color y sencillamente estaremos tan mal como antes. Ahora que las cosas están agitadas, quiero seguir agitando hasta que se ponga bien del todo, porque si paramos será un trabajo terriblemente duro arrancar la máquina de nuevo.
Muchas gracias. Agradecemos a todas las personas su asistencia. Tengan todos y todas muy buenas noches.